Reiteramos, están haciendo su ingreso los familiares de detenidos desaparecidos. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno. Y mientras nos vamos acomodando, les reiteramos, los invitamos a tomar asiento a aquellos que están parados aquí adelante del escenario. Vamos a compartir algunas de las adhesiones de distintos sectores, partidos políticos, grupos y organizaciones sociales en este 1 de mayo, tiempo de concretar trabajo, salario, compras públicas, vivienda, autodeterminación de los pueblos, paz, educación, inversión pública, no a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y por verdad y justicia. Vamos a comenzar con algunos saludos que han llegado a nuestra central obrera en apoyo a esta celebración del Día de los Trabajadores. En este 1 de mayo se conmemora un nuevo aniversario, 131 años del inicio de una huelga en Estados Unidos por la jornada de 8 horas. Es también un homenaje a los mártires de Chicago, asesinados por la feroz represión desatada contra los trabajadores organizados que impulsaron las medidas de lucha. La Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino Uruguay se suma al homenaje a los trabajadores de ayer y de hoy que entregaron y entregan su vida para poner de pie a los pobres del mundo. Es tradicional que en este día se planteen las reivindicaciones y los nuevos desafíos que surgen para la clase trabajadora de la cual formamos parte. Este 1 de mayo se cumplen 14 días de huelga de hambre de los prisioneros palestinos, iniciada el 17 de abril, para protestar contra la privación de sus derechos básicos consagrados por el derecho internacional. En el marco del espíritu internacionalista de los trabajadores, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino Uruguay saluda a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, mayores y menores de edad, rurales y urbanos, que constituyen la clase trabajadora, y saluda a la organización histórica de los trabajadores y las trabajadoras de Uruguay. Saluda también la heroica resistencia del martirizado pueblo palestino que sufre la opresión, la ocupación, la diáspora, el apartheid y la limpieza étnica que le impone el régimen israelí, apoyado por sus mentores, aliados y cómplices. Vivan las organizaciones de trabajadores de Uruguay y el mundo, viva la heroica resistencia del pueblo palestino, viva la solidaridad de los trabajadores con los pueblos oprimidos. Compañeras y compañeros, reciban en un nuevo Día Internacional de los Trabajadores el abrazo fraterno de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, en tiempos en los que vivimos una arremetida conservadora que busca teñir el continente y el mundo de sangre y miseria. El fortalecimiento en lo concreto de los distintos espacios de poder popular, así como la unidad de todas las fuerzas que en nuestra sociedad actúan y trabajan apelando a lo colectivo y por la construcción de un mundo más justo, inclusivo y en donde el eje sea el ser humano, es una tarea que nos demanda la historia. No tenemos dudas de que el movimiento sindical uruguayo y la clase trabajadora estará en condiciones de enfrentar este desafío y vencer, y a su lado nos encontrará sin matices para construir futuro. Que viva el movimiento sindical uruguayo, que viva la clase trabajadora, obreros y estudiantes unidos y adelante. Por todo lo que nos une, FEU, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Reiteramos el pedido a todos los compañeros y compañeras que se vayan acomodando, por favor, aquí en las sillas delante del escenario, para continuar entonces con la presentación de los distintos saludos que han llegado en esta jornada. Le vamos a pedir también a los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que por favor, ya que están allí, aquí a nuestra izquierda, vayan subiendo y acomodándose en el escenario para poder comenzar con este acto. Un saludo de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. El Frente Amplio saluda a la población trabajadora que lucha en el corazón de los distintos pueblos contra las diferentes formas de opresión, de imperialismo, de explotación y de violencia. Saludamos la dignidad de la lucha organizada de trabajadoras y trabajadores de nuestro país
así como la importancia estratégica de concientizar y movilizarse junto a todos los movimientos sociales en la construcción de más igualdad, más derechos, paz y justicia social. La raíz histórica de las fuerzas del cambio se afirmó hace varias décadas en la lucha social, sindical y cultural de trabajadoras, trabajadores, estudiantes y pueblo organizado. Hoy seguimos reivindicando la construcción de un modelo contrahegemónico que haga posible una vida digna en todas partes del mundo. Todas y todos al 1 de mayo, salud a las trabajadoras y trabajadores y a su central, Mesa Política Nacional del Frente Amplio. Queridas compañeras y compañeros del PIT-CNT, en este Día Internacional de los Trabajadores, queremos hacerles llegar a ustedes y a todas y todos los trabajadores del país un saludo fraterno y revolucionario. El 1 de mayo es la primera fecha universal no religiosa, la primera fecha universal que no decidieron los que detentan el poder, en un día de memoria, de unidad y de lucha. En el mundo, en América Latina y en nuestro país, el 1 de mayo está unido a la defensa de la libertad, de la democracia y, por supuesto, a las luchas de la clase obrera por sus reivindicaciones y derechos. Hoy, que enfrentamos la crisis del capitalismo y la contraofensiva del imperialismo y las oligarquías en todo el mundo, junto a ustedes levantamos la bandera de la paz, del antiimperialismo y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. En Uruguay, junto a ustedes, luchamos por avanzar, concretar los reclamos del movimiento popular y por cerrarle el paso al imperialismo y la restauración neoliberal. Por ello, es imprescindible fortalecer la unidad del pueblo social y política y organizar el protagonismo popular, la participación y la lucha. Reciban entonces un saludo fraterno en este día histórico de lucha y compromiso. Viva la unidad de la clase obrera, viva la unidad del pueblo, Partido Comunista del Uruguay. Decirles también que este acto está siendo transmitido por varios medios de comunicación, en particular, a partir de este momento, por Televisión Nacional de Uruguay, también por Radiodifusión Nacional de Uruguay, RNU, que está con su móvil allí, al costado del escenario, transmitiendo también en vivo todas las instancias de este acto. Y les reitero también, a partir de este momento, por Televisión Nacional de Uruguay para todo el país. Los medios públicos tratando de llevar a todo nuestro país, tanto en imagen como en sonido, lo que es este acto central del 1 de mayo. Un saludo de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Momentos antes de ser asesinado por los carniceros de Chicago travestidos en jueces, el mediodía del 11 de noviembre de 1887, August Spies profetizaba: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Hoy, 130 años después de esas palabras, se siguen replicando en la conciencia de millones de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del planeta, siguen siendo un faro que ilumina la lucha por una vida digna, por una vida que valga la pena de ser vivida. Como no podía ser de otra manera, los trabajadores cooperativistas de vivienda organizados en FUCBAN adherimos a la jornada de lucha y tomamos como propia la convocatoria de nuestros hermanos organizados en el PIT-CNT. Aquí hemos estado y seguiremos estando siempre levantando las banderas y los reclamos de los trabajadores todos. Asimismo, sumamos fraternalmente las reivindicaciones propias del movimiento de cooperativas de vivienda. Por tierra para construir, por el repago al 2% de interés, por ley de subsidio a la permanencia, por la exoneración del IVA a los materiales de construcción de las cooperativas. Viva la unidad de la clase trabajadora, viva el 1 de mayo, luchar hasta vencer. Dirección Nacional de FUCBAN. El Sindicato Médico del Uruguay saluda y acompaña al PIT-CNT en el Día Internacional de los Trabajadores. Aprovechamos para reafirmar una vez más nuestro compromiso común con la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud en la búsqueda de una asistencia equitativa y de calidad para todo el pueblo uruguayo. Sabemos que esa lucha nos une y en ella seguiremos porque nuestra vocación de servicio y la historia nos mandatan. Un saludo fraternal, Sindicato Médico del Uruguay. Ante un nuevo 1 de mayo, el Movimiento de Integración Frente Amplista saluda al PIT-CNT y a su lucha por propuestas programáticas que, como siempre, no solo apuntarán a los temas puntuales, como la solución a los conflictos planteados desde hace tiempo en el área de los trabajadores del transporte de carga,
representados por el SUCRA, en respeto a los convenios firmados, sino a un conjunto de temas programáticos como la vivienda, educación, salud, el salario sumergido y la inversión pública, siempre bajo las banderas de unidad, solidaridad y lucha. Les deseamos otro gran 1 de mayo y auguramos éxitos en sus reivindicaciones. Viva el Día Internacional de los Trabajadores, viva el PIT-CNT, por el Movimiento de Integración Frente Amplista, Frente Amplio, Espacio 609, Óscar Groba, representante nacional. Saludamos también a los compañeros del sindicato del INAU, que como de mayo está en el costado con todos los juegos para los niños que llegan hasta aquí. En el Día de los Trabajadores, Emaús, Grupo Aportes, trae su saludo de solidaridad y lucha desde la convicción, tal como lo decía nuestro fundador, el abate Pierre, de luchar junto a los que más sufren, sin dejar de combatir las causas que generan la miseria y la pobreza, trabajando día a día en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Vivan los trabajadores, vivan las trabajadoras, viva el 1 de mayo, Emaús, Grupo Aportes. El Partido Obrero Revolucionario saluda a la clase obrera de Estados Unidos que dieron al mundo los mártires de Chicago. Saludamos los 100 años del inicio de la inmensa revolución socialista de octubre, a la clase trabajadora de Brasil y Argentina que están conmoviendo América, a las revoluciones cubana y bolivariana, a los pueblos de América y el mundo, a Venezuela en la cúspide junto a Cuba, a obreros de América y el mundo, a gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y otros solidarios con Venezuela, a la sociedad uruguaya democrática y solidaria por la acción productiva, social, política y cultural de su clase trabajadora. Ni un solo retroceso, concretar ahora eliminando indigencia, trabajo negro, tercerizaciones muy bajos, salarios, pobreza concentrada en niños y jóvenes. Vivan por siempre, para siempre, los mártires de Chicago, Leonel Molinelli y Raúl Campanella, Partido Obrero Revolucionario. Estimados compañeros, un saludo fraternal a ustedes y a todos los queridos militantes al conmemorarse este 1 de mayo, un año más de vida de nuestra heroica y querida Central Obrera, con el aprecio personal de siempre, la Asociación de Trabajadores de Diario El Popular. Primero de mayo, motivo de festejo y lucha, a 175 días de control obrero, los trabajadores de tiempos, que venimos en una ardua lucha por nuestros saberes y fuente de trabajo, les decimos felicidades y agradecemos toda la solidaridad recibida del movimiento sindical que nos ha rodeado y nos ayuda a mantenernos de pie, siendo una clara demostración de unidad y fortaleza. Por eso, a redoblar la lucha de todos, los derechos se conquistan y se defienden. Fuesis, PIT-CNT. Decirles también que los compañeros de CX30, Radio Nacional, están haciendo una transmisión en directo, y también la Radio Camacuá, la primera radio de un sindicato que transmite un 1 de mayo. Y si nos permiten, mandar un enorme abrazo y recordar al compañero Pietro Spinetti, fallecido recientemente, un periodista comprometido, un trabajador, y que seguramente estaría en esta transmisión de haber podido hacerlo. Así que vaya nuestro abrazo para la familia de Pietro. Trabajadores uruguayos, cuando en Chicago hace 131 años miles de obreros se plegaron al reclamo general de las mejores condiciones de trabajo establecidas, seguramente no imaginaron las consecuencias de reivindicaciones que hasta nuestros días y en nuestro país hoy todos recordamos. Los sacrificios que a lo largo del tiempo sumaron conquistas han establecido que sea esta fecha de recuerdo, de reflexión y conmemoración para todos quienes hacemos exclusivamente del trabajo nuestra honorable y honrada fuente de ingresos. Pero todas y cada una de las actividades productivas están hoy en día siendo alcanzadas por las tecnologías que modifican con absoluta frialdad lo que tanto esfuerzo y capacitación costó formar, respetando las condiciones que las partes establecieron. Y frente a las amenazas externas, solo nos resta agruparnos y buscar mutuos respaldos para defender a todos nuestros trabajadores. Sea este 1 de mayo un día de alegrías y encuentros, un día donde estemos unidos todos los uruguayos y en la defensa leal y fraterna de nuestras fuentes de trabajo. Reciban ustedes nuestro saludo más cordial en vuestro día, que también es en parte el día de todos, Cámara Inmobiliaria del Uruguay.
Pero al fin, como al principio todo es plan y fantasía, en una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y en el 50 aniversario de la Unidad Sin Exclusiones de los Trabajadores Uruguayos, hacemos llegar nuestro fraterno y solidario saludo a todos los trabajadores, recordando que debemos continuar haciendo camino para consolidar las conquistas, crecer en ellas y continuar luchando por todo lo que resta conquistar. Bienvenida la unidad, el futuro de igualdad y solidaridad está un poco más cerca, sigamos haciendo camino, salud, clase trabajadora, brazo sindical 711, por la senda de Raúl Sendic, habrá patria para todos. Y ahora sí, los invitamos a todos a arrancar esta celebración con las estrofas del himno nacional uruguayo.
A continuación, entonaremos las estrofas de la Internacional Socialista. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Saludamos la presencia de distintas autoridades de gobierno, representantes del Poder Legislativo, de todos los partidos que están acompañándonos en esta jornada, también representantes diplomáticos que están asistiendo a la celebración de este acto del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, aquí en nuestro país. Y para comenzar con la parte oratoria, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al compañero Eduardo Chon Velázquez, de la Central de Trabajadores de Cuba. Compañeras y compañeros, con legítimo orgullo y con visión revolucionaria, somos portadores del mensaje de hermandad y respeto del pueblo cubano hacia la clase obrera uruguaya. Del mismo modo en que José Gervasio Artigas y José Martí se encuentran mancomunados en las raíces de la independencia de América Latina, el PIC-CNT y la Central de Trabajadores de Cuba se hermanan hoy en la lucha común contra el imperialismo yanqui, que pretende retomar las riendas de este continente, implantando un capitalismo salvaje que arrase las conquistas sociales de los pueblos y los hunda en el profundo abismo
de la injusticia y la miseria. El PIT-CNT resume una larga historia de luchas por los derechos fundamentales de los trabajadores uruguayos y por el pleno establecimiento de la democracia en este querido país. Ha condenado el bloqueo contra Cuba y no ha dejado un instante de desenmascarar el verdadero papel de gendarme internacional que desempeña la ultraderecha, promoviendo golpes de Estado, violencia y guerras económicas. Nuestra pequeña pero heroica isla de Cuba cuenta con una clase obrera unida, solidaria e internacionalista que defiende el derecho de cada cubano al empleo, a la salud pública, a la educación y a la seguridad social. Hemos resistido el más prolongado y cruel bloqueo económico y comercial y afianzados en nuestros valores patrios, continuamos actualizando el modelo económico y social, construyendo una nación cada vez más soberana y socialista. Nuestro presidente, Raúl Castro Ruz, ha reiterado en todo momento la voluntad de Cuba de continuar avanzando en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, sobre la base de la reciprocidad y el respeto a la independencia de nuestro país. Nunca negociaremos nuestros principios, pues la historia ha demostrado siempre que la victoria final corresponde a los que luchan y resisten. Este 1 de mayo encuentra a los países del sur del Río Bravo enfrascados en una batalla decisiva por la soberanía, la emancipación, la integración y el desarrollo de nuestra América. Como preconizara el héroe nacional cubano José Martí, nuestros países habrán de cerrar filas para que no puedan aplastarlo el gigante de las 7 leguas. Y en esa lucha definitiva, la clase obrera cubana, agrupada en la CTC, jamás defraudará a los pueblos hermanos de la América Latina como fieles defensores y continuadores del ejemplo y el legado que nos dejó el invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. ¡Viva la indestructible hermandad entre el PIT-CNT y la CTC! ¡Vivan los trabajadores! ¡Hasta la victoria siempre! Agradecemos la participación del compañero Eduardo Chón Velázquez de la Central de Trabajadores de Cuba, y ahora le pedimos a Óscar Urtasun, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que se acerque al micrófono para también darnos un mensaje. Salud, compañeros, compañeros de ruta contra el poder establecido, de ruta por la verdad, la justicia y el nunca más terrorismo de Estado. Agradecemos a los compañeros del PIT-CNT poder estar junto a ustedes en representación de nuestros desaparecidos. Ellos son parte indisoluble de las conquistas populares. Su memoria ilumina este camino de lucha permanente de los trabajadores. Hoy volvemos a convocarlos a mantener juntos las banderas de verdad y justicia y memoria que los trabajadores han honrado, a continuar generando conciencia sobre la impunidad en la que aún se mantienen estos crímenes y la incidencia que ésta tiene en nuestro presente. Debemos exigir acciones que nos den garantía para que esta terrible historia pasada no se repita. Reconocemos que en estos últimos 12 años mucho se ha hecho en memoria. Son muchas las placas colocadas por todo el país en reparación, en conocimiento histórico y lo más importante, gracias a la movilización de todos,
Sabemos más, pero seguimos sabiendo poco. Con inmenso esfuerzo de testigos, víctimas, familiares de nuestra lista de 210 detenidos desaparecidos. Se encontraron y restituyeron a 15 niños. Los adultos identificaron fueron 29, la mayoría en Argentina. 5 de ellos en Uruguay, aunque no en todos los casos se recuperaron los restos completos y en la mayoría no se pudo aclarar quiénes fueron todos los responsables del cómo, dónde, cuándo, quién y por qué de su desaparición y asesinato. Se mantienen desaparecidos 3 adolescentes y no sabemos qué sucedió en los casos de compañeras desaparecidos que estaban embarazadas. El Estado sigue siendo hoy responsable de cada uno de estos delitos y seguirá siéndolo hasta que se aclaren. Es el presidente quien tiene la potestad y el deber de exigir a las distintas dependencias del Estado esta investigación, así como los medios para hacerlo. Nos deben explicar cómo, por qué y quiénes organizaron y ejecutaron la persecución de los ciudadanos, desde la categorización y las consiguientes listas negras, hasta los asesinatos y desapariciones, para así poder develar y desmantelar toda la operativa terrorista que utilizó el Estado dictatorial. Operativa que, de acuerdo a los archivos descubiertos, se mantuvo varias décadas después del retorno de la democracia, para vergüenza de nuestras instituciones. En ella actuaron las fuerzas represivas, pero también las instituciones como el Consejo de Estado, la diplomacia y civiles que desde su seno apoyaron esta persecución a nuestro pueblo. Pero construir garantías de no repetición exige mucho más. Implica erradicar prácticas autoritarias y privilegios que se mantienen en el presente para transformar y democratizar cada rincón oscuro de nuestra institucionalidad. Entre ellos, los dos más evidentes, las Fuerzas Armadas y la Justicia. El Poder Judicial y el Ministerio Público mantienen un gran debe con los delitos de lesa humanidad. A pesar de acciones comprometidas de algunos jueces y fiscales, las causas se empantanan y solo hay 30 presos de una dictadura de 12 años, con asesinados, desaparecidos y miles de torturados. Es en este 2017 que ocurre la primer sentencia de tortura como delito de lesa humanidad dictada por el juez José María González al ex militar Rodolfo Álvarez. La experiencia de la dictadura generó una conciencia de condena sobre las prácticas de tortura y las condiciones de encierro, pero no genera el mismo rechazo la situación actual de cárcel y comisaría. Son prácticas sistemáticas, inadmisibles, que condenamos en todas las situaciones. No puede existir una justicia para ricos y otra para pobres, una vara para juzgar los crímenes de los militares y otra para el resto. En estos años, varios de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos, fueron asesores de gobierno, profesores en la escuela militar o UTU, directivos de clubes, ejercieron como médicos y psiquiatras. Todos siguieron en sus cargos recibiendo ascensos y cobrando sueldos, incluidos los que fugaron al ser emplazados y fueron requeridos
como Jorge Trócoli, Hermes Tarigo, Pedro Mato y últimamente Eduardo Ferro. Ninguno enfrentó un tribunal de honor. Por otra parte, se dan el lujo de hacer declaraciones públicas amenazando los fallos judiciales, reivindicando los crímenes que cometieron en dictadura, haciendo apología de la tortura, como reciente lo hizo el excomandante en jefe, Raúl Mermot. Tampoco genera garantía que la Dirección General de Inteligencia Policial ponga más empeño en vigilar a ciudadanos libres, mencionados por la prensa como 150 ultras, que en aclarar quiénes atentaron contra el YAP o quiénes están detrás del comando Barnés. Y así seguiríamos, por ejemplo, con el archivo Castiglioni, con los titubeos para reformar la caja militar. Las Fuerzas Armadas no han pedido perdón por el nefasto rol que cumplieron en dictadura, ni han cambiado la enseñanza que dan a las nuevas promociones. Los gobernantes deberían animarse y generar un debate nacional sobre para qué queremos unas Fuerzas Armadas, porcentualmente las más numerosas del continente sur. Creemos conceptualmente muy grave el último decreto presidencial sobre las medidas callejeras. Este tipo de medidas autoritarias solo genera pérdida de libertades y es un camino conocido que nos hizo mucho daño en el pasado. A 2 años del creado del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, por iniciativa del presidente, al cual fuimos invitados a participar, y en el que vimos una oportunidad de avanzar y quebrar la dinámica de años anteriores, se impone que demos un estado de cuenta en modo de balance. Como siempre hemos trabajado y colaborado de 1000 formas diferentes. No rehuimos el compromiso ni el trabajo militante, sino que lo asumimos con determinación. Sin embargo, los avances logrados se ven permanentemente comprometidos por la falta de decisión y respaldo a las políticas que han permitido ciertos logros, traicionando así el espíritu del propio decreto. En cuanto a los archivos de la represión por una acertada decisión política, hoy es posible acceder a ellos. Así se pudo entrar en los archivos de la Armada en los que se está trabajando. Pero hay mucho más. Entendemos que de continuar a este ritmo, si no se dota rápidamente de los medios materiales y del personal, la batalla para acceder a nuevos archivos está perdida. Y este esfuerzo será nuevamente una mera declaración de buenas intenciones. En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, es imprescindible conformar un equipo profesional de investigación donde se aplique un riguroso trabajo y cruzamiento con otras fuentes de verificación. El grupo de trabajo debe centrar sus esfuerzos en la búsqueda e investigación. Reiteramos nuestro compromiso es con nuestra causa y con nuestra gente y no bajaremos los brazos ni claudicaremos en nuestras reivindicaciones. Por todo esto queremos invitarlos a participar en esta próxima marcha del 20 de mayo con la consigna impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. Los convocamos a marchar junto a nuestros desaparecidos. En ellos representamos a todos quienes fueron asesinados, torturados, perseguidos, víctimas de la represión y del terrorismo de Estado. Junto a nuestras queridas viejas que no bajan sus brazos y su ejemplo de lucha paso a paso ha sido integrado y multiplicado por las nuevas generaciones. Para nosotros es un orgullo y una esperanza que sean los jóvenes quienes hoy llevan las fotos. Verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Y ahora
gracias a esa juventud estudiantil y obrera. Y por favor, gracias por no olvidarlos. Muchas gracias. Agradecemos al compañero Óscar Hurtazo, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por sus palabras en este acto del 1 de mayo. Reiteramos que el acto se está transmitiendo por el portal del PIT-CNT con el apoyo de Antel, por Televisión Nacional del Uruguay y Radiodifusión Nacional del Uruguay, M24, CX30, Radio Camacuá, la radio de AEBU y Vera TV. Vamos a continuar ahora con la parte oratoria. Le pedimos que nos acompañe a la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, la compañera Elvia Pereira. Salud, compañeros y compañeras. Saludo a todos los compañeros de los gremios presentes, a los estudiantes, a los compañeros de todas las organizaciones sociales y políticas y a los que siguen el acto por las más diversas vías. Especial saludo a los trabajadores de los medios de la comunicación, cuyo trabajo se garantiza a través del derecho de los ciudadanos a conocer de primera mano las opiniones del PIT-CNT, a los que cubren hoy también guardias en distintos lugares de trabajo. ¡Salud, compañeros y compañeras! Hoy, más de 30 actos a lo largo y ancho del país se están desarrollando para hacer conocer las propuestas de nuestra Central Única de Trabajadores. Y créanme, trasciende fronteras. No es solamente aquí en el Uruguay, sino que trasciende las fronteras. 1 de mayo no es solamente un día de conmemoración, que solamente conmemoramos el Día de los Trabajadores. Significa, entre otras cosas, homenajear a nuestros mártires, a los obreros caídos en 1886 en Chicago y a los compañeros desaparecidos en la dictadura militar. Es no olvidarse nunca de las 144 trabajadoras calcinadas en 1908, un 8 de marzo. Ni tampoco olvidarnos de los que dieron la vida por nuestro movimiento sindical, aguantando la tortura, la picana, exilio y hasta desaparición forzosa. Conmemorar el 1 de mayo es homenajear al Pepe de Lía, a Vladimir Turiansky, a León Duarte, a Gerardo Cuesta, a Elena Quinteros y muchos más seguirían en la lista, entre otros compañeros. En definitiva, honrar la memoria y renovar el compromiso con el futuro, con las generaciones que vendrán. Es construir unidad por encima de todas las diferencias. Es sembrar solidaridad con las causas justas y en especial con los sectores más desprotegidos. Es no abandonar una lucha por un mundo mejor. Querido Pepe de Lía, quédate tranquilo. Este es tu PIT-CNT, tu Central Única de Trabajadores Uruguayos que no te fallará. Orgullosa está esta maestra de estar aquí y de hablar en nombre de la Central. Pero hoy sería bueno que escucháramos también la voz de nuestros jóvenes. Jóvenes uruguayos que a través de breves líneas nos dan su sentir sobre este 1 de mayo. Y así lo dice Patricia, que seguramente ande por ahí,
trabajadora de la vestimenta. Y dice así: este es mi 7º trabajo desde que arranqué a los 15 años. Tengo 26 y un hijo de 2 años, que cuida a mi madre cuando vengo a trabajar. Yo era terrible miedosa y no quería saber nada con los sindicatos. Solo me importaba atender mi gurí y de vez en cuando meter plena en los boliches. La verdad, nunca daba mucha bola a lo que hacían, más allá que hace algunos años se me dio por ir a alguna marcha en el centro y esas cosas. Hoy me doy cuenta de que capaz esos que mataron en Chicago podían haber sido mis tatarabuelos y que las mejoras que mis compañeros y yo conseguimos con el gremio no vinieron de Marte. Hice paros y perdí plata. Pero ¿sabés lo que? Ahora mejoré lo que gano, aunque está claro, no me da para todo. Vivo con mi madre, pero estoy bastante mejor que hace pocos años. Ya los patrones no pueden meternos el peso y hacer lo que quieran. Ahora, por lo menos deben sentarse a hablar. Y te juro, dice Patricia, que lloré pila de veces emocionada por las cosas que conseguimos con Fuesi. Somos pila de gurisas que metimos con todos. Compañeros, los jóvenes nos desafían, nos están desafiando a formar a estas nuevas generaciones en un mayor compromiso con la herramienta. Asumamos ese compromiso. Es tiempo de concretar. En el año 2015, la compañera Milagros Pau, en este mismo estrado, hablaba de que somos un solo movimiento sindical, hombres y mujeres, y que era necesario avanzar en leyes de protección. No les quiero mentir, no debo mentirles. El orgullo y el honor de estar parada acá frente a todos ustedes, con todos ustedes, compañeras, compañeros, me desafía, me interpela y me dice que este movimiento sindical uruguayo, ejemplo de unidad para todo el mundo, las mujeres no somos ya un tema, una secretaría o una comisión. Las mujeres somos ese torrente que explotó el 8 de marzo por causas conocidas, pero que viene de atrás y de mucho atrás, de mujeres que peleaban por sus derechos como hoy lo seguimos haciendo. Y las esquirlas de ese torrente, que no de fuego sino de compromiso y participación, llegó para quedarse y darse el lugar que todos, repito, todos sabemos que corresponde, el lugar de las mujeres. Por eso celebro, como estoy segura que lo hacemos todos, a nuestra central, que tiene esta oreja grande y supo escuchar el latido de ese torrente. Esto llegó para quedarse, sin dudas. Hoy somos, con inmenso orgullo, la compañera Fernanda y quien habla como representante de los maestros y trabajadores de primaria, pero mañana y pasado y después nos seguirán otras. En ese marco
compañeras y compañeros, la aprobación en el Senado y por unanimidad del proyecto de ley de femicidio es un gran avance. No es menor que todo el sistema político acompañe esa iniciativa. Es una parte del asunto. ¿Ayuda? Sin dudas que ayuda. El tema violencia de género debe ser uno de los temas centrales de preocupación y atención. El educar en un lenguaje inclusivo, no descalificativo, el comportamiento de respeto y no discriminatorio debe ser una prioridad en nuestra conducta. No alcanza con la enunciación de la no discriminación y la necesidad de equidad. Debemos crear los canales para un cambio de conducta, comportamiento y conciencia en el tema género. Es imprescindible, compañeros, que en toda negociación colectiva existan cláusulas de negociación de licencia paga para víctimas de violencia doméstica. Deben estar en cada uno de nuestros convenios. Sí, allí debe estar en la negociación. Debemos conseguir, como parte de la responsabilidad patronal, el compromiso de igualdad de oportunidades y el compromiso de la no discriminación. Pero pensemos, lo cardinal, lo esencial y lo de fondo es lo que ocurre en cada persona, en cada casa, en cómo nos vinculamos, cómo se establecen los afectos y cómo construimos los vínculos, también cómo los terminamos. No hay ley que evite algunas patologías. Por eso decimos, son necesarios más abrazos, más cariño, más te quiero. Aquí estamos. Puedo ver, o espero ver, allá está, a Ana Silveira, auxiliar de servicios de la Escuela 292, que desde el año 95 trabaja allí y que después de haber pasado por varias formas de contratación, hoy, gracias a la lucha gremial, tiene estabilidad en su trabajo después de tantos largos 20 años. Pero también está en Rina, en Artigas, en la Escuela 71. La compañera estuvo desde el año 97 esperando para concretar su sueño y apenas el año pasado lo logró. Pero también está Sonia, agente de segunda, Mariana, empleada de una casa de crédito, que gracias a la lucha de ella y sus compañeros, hoy mejoraron su salario real en más de un 50%. Pero, compañeros, eso no nos tiene que detener, porque hay algo que nos tiene que doler y mucho, y es que hay más de 370.000 trabajadores con 15.000 pesos o más en su salario que no permite vivir. Eso nos tiene que doler. No se puede pensar en construir una sociedad con salarios bajos y trabajos precarios. Los cambios científicos y tecnológicos llegaron, están llegando y está para quedarse. Entonces, se debe aumentar el nivel de calidad profesional y en eso nosotros, la educación, tenemos una gran responsabilidad. Sin ir muy lejos, hace 2 días, compañeros del sindicato del UNRWA propusieron una adecuación en los programas en UTU y eso se concretó. Y eso es a través de la intervención de los compañeros
de las distintas organizaciones. Y en eso tenemos que apostar, y a eso tenemos que apostar, a la calidad, compañeros, a la calidad de trabajo. La educación es clave en todo proceso de transformación, porque permite ampliar oportunidades y, por lo tanto, nos da libertades como individuo. En algunas entrevistas nos preguntan algo así como: ¿tienen alguna obsesión ustedes con un número cuando se refieren a la educación? El número 6. Quienes hacían esa pregunta esperaban una respuesta obvia, pero todos sabemos que no es un número producto de un berrinche o de un metejón en las cifras. La verdad que no. Desde la central, desde los gremios docentes y trabajadores de enseñanza, tenemos claro que el eje central es qué queremos y para qué queremos ese mínimo del 6% del PBI. Y es para la educación pública que abarque a NEP y UDELAR y que a nadie le quepan dudas. Educación pública. También la pregunta a contestar ¿es posible vivir con los salarios de 21.000 pesos nominales en el caso de los funcionarios o de 26.000 en el caso de los maestros? ¿Es posible? ¿Alguien se anima a responder afirmativamente? No, compañeros, es que no es posible, por lo cual es necesario aumentar los salarios en forma general. Funcionarios a maestros, profesores, funcionarios de los distintos organismos de la educación. ¿Y es solamente por salarios? No, no es solamente por salarios. Es por los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sobre todo los más vulnerables y en sus primeros años de vida y escolarización. Es ahí donde nos hipotecamos la plata, hipotecamos el futuro. Vivimos escuchando resultados, pruebas PISA, deserción de adolescentes del sistema educativo, violencia juvenil y hasta agresiones de padres a maestros. Y créanme, no son arrebatos momentáneos, no es algo que se genera así. Suelen todos esos casos tener un origen mucho antes de que estos fenómenos salten en los titulares. Vienen de los hogares sin condiciones mínimas satisfechas, de familias desestructuradas, sin referentes ni referencias. Son provenientes de familias donde una vez más los abrazos y los te quiero mucho quizás no resuenen con la intensidad y frecuencia que el alma demanda. Pero justamente es en esas tiernas edades donde se define el desarrollo psicofísico del niño y se empieza a construir la cohesión social. Compañeros, soy de las que tiene la cabeza bien abierta para aprender, para escuchar, para crecer escuchando todo aquello que pensamos que puede sumar. Y esta cabeza abierta, claro está, también capaz de corregir errores o metidas de pata que todos cometemos. Por eso creo que vale la pena tener en cuenta algún planteo que afirma que el 80% del partido de la seguridad pública se juega en la niñez, inspirado en el Premio Nobel de Economía en el año 2000, donde sostiene que invertir en los niños es más ventajoso que invertir en la bolsa. No podemos menos que compartir eso, compañeros. Y más
Si pensamos en nuestro Uruguay, cuyos niveles de pobreza infantil de en torno del 20% de la población son bien distintos. Por poner un caso, por ejemplo, los ya conocidos de Finlandia. En el Uruguay existen 211 escuelas de tiempo completo que atienden niños desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, hay 53 jardines de jornada completa cuya cobertura empieza a los 3 años. El gobierno anunció que proyecta construir más de aquí a 2019. Nosotros le decimos, pero cuidado, no es solamente universalizando que damos respuesta a las necesidades reales de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo de toda la vida, sino que es necesario transitar un proceso hacia la democratización de la educación, porque lo que el niño reciba en sus primeros años, especialmente del entorno familiar e institucional, marcará su desarrollo. Si recibe violencia y exclusión en sus variadas formas, replicará ese modelo. Me resisto y rechazo y enfrentaré con todas mis fuerzas lo que dijo un comisario en una seccional del oeste de Montevideo hace unos 20 años. Los niños de hoy son nuestros enemigos de mañana, dijo. Me quedó grabado. Y me prometí dar todo de mí para que eso no se cumpliera. Eso no debe cumplirse y exige nuestro compromiso de todos. Entonces, el gobierno nacional tendrá que elegir si construye más escuelas, más centros educativos y los dota de lo necesario, o plazas carcelarias, salones de escuela o celdas. Esa es la disyuntiva. Cada uno sabrá dónde se para. Compañeros, quiero referirme a un tema que no es solo y propio de los maestros, es propio del país y de su sistema educativo. Este sistema educativo que llevó a los gurises del Tala y su invento a Houston y nos llena de orgullo. ¡Arriba Uruguay! Les decía, quería referirme al debate acerca de los índices de repetición en las escuelas de tiempo completo, que en los últimos años sobrepasó levemente el nivel de las escuelas comunes. Esos son resultados, números. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Hay que pensar que los niños de los quintiles más pobres llegan con todo tipo de carencias desde mucho antes de que entran a la escuela, en muchos casos desde su propia gestación. Y el aula sigue siendo un factor de contención. Decir que dejó de serlo, como algunos técnicos quieren decirlo, es un disparate. Es hablar en términos panfletarios, y el absolutismo en términos educativos no es conveniente ni real. O sea, no vamos a enfrascarnos en un debate de cuánto sería necesario que cobráramos los maestros, funcionarios o profesores. El centro, además de la discusión en términos económicos, es, o debería ser, más educación pública de calidad y menos cárceles. Más educación pública de calidad, más educación pública de calidad. Mucho también, en algunos casos, se habla de la enseñanza privada. Pero lo que no se dice y poco se conoce es en qué condiciones están los trabajadores de la enseñanza privada.
donde existen contratos precarios, donde son despedidos en más de una vez en forma arbitraria, donde en muchos casos ser delegado sindical es mala palabra. Esas cosas no se dicen, compañeros, no se oyen y hay que escucharlas, hay que atenderlas. En lo que refiere a cómo mejorar los recursos, porque se nos dice que, bueno, ¿cómo hacemos con los recursos? ¿De dónde sacar recursos para destinar a la educación? En cómo se podría contribuir a transformar el sistema tributario actual de modo que contribuyan más al sistema los que verdaderamente tienen más. Se trata, en definitiva, de confrontar una vez más la relación entre capital y trabajo, pero al mismo tiempo disponer de los recursos de forma tal que incidan de manera adecuada en el proceso educativo. Por eso aquí, compañeros, compañeras, anunciamos el inicio de la campaña en defensa de la escuela pública. Y defender la escuela pública es defender el trabajo de todos los uruguayos que con sus impuestos solventan la educación pública estatal. Es tiempo de concretar, compañeros. Seguramente aquí están presentes algunos compañeros dominicanos, venezolanos, cubanos, españoles y de otros lugares. Mujeres, hombres, abuelos, niños, familias que llegaron para cambiar la pisada y que hoy los encontramos en nuestras escuelas públicas. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos. Uruguay, este Uruguay y esta Central Única de Trabajadores los recibe y les abre sus puertas. Esta es nuestra casa, es su casa. Por eso estamos en condiciones de anunciar hoy que la Comisión de Relaciones Internacionales comenzó a trabajar en la perspectiva de gestionar la instalación de un 0800, gratuito, obviamente, en una oficina de atención a tantos y tantos inmigrantes, tan trabajadores como cada uno de los que estamos acá y que apostaron al Uruguay porque en sus países no encontraban respuesta. La solidaridad es consigna, pero es guía ética y moral de nuestro accionar cotidiano. Por eso esta central no es indiferente, ni con su historia, ni con su peripecia vital. Venimos de los barcos, de los canarios, de los tanos, de allí provenimos todos, de ahí venimos. Somos esa sangre, esa historia. Somos lo que fuimos antes, los que nos fuimos durante y después de la dictadura. Los que nos fuimos en el 2002, muchos se quedaron, algunos volvieron. Por eso, ayudar, orientar, defender a tantos y tantas trabajadoras y trabajadores que llegan, no siempre con toda la información, más que una carga, es un deber y un orgullo. Y esos compatriotas latinoamericanos, en su gran mayoría, mandan también a sus hijos a nuestras escuelas públicas y a nuestros liceos. Y por eso queremos una escuela para todos, una escuela pública de calidad, una educación de calidad, una educación pública de calidad. Para llegar a eso es que se precisa ese mínimo del 6% del PBI, pero no por ser caballeros ni por tener pasión por números pares. 6% mínimo de inversión. Este país debe comprometerse para la educación. Por eso pedimos a los legisladores que trabajan ahí enfrente, algunos de ustedes, de ellos, que vienen a escucharnos en sus actos, aún con sus discrepancias honestas, que nos escuchen. No es el movimiento sindical el que precisa que levanten la mano.
Son los niños los que precisan que levanten las manos. Sus miradas, sus sonrisas, sus preguntas nos interpelan a todos. No les fallemos. Y como no podemos fallarle, los invito a seguirnos y a ponerse la camiseta. ¡Salud, compañeros! Pongámonos la camiseta. Le agradecemos a la compañera Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio, nuestra tercera oradora. Y antes de llamar a la próxima compañera, decirles también, contarles que a esta hora hay 18 actos en cada uno de los departamentos, además de este aquí en Montevideo. Se están llevando adelante 18 actos por el Día del Trabajador. Reiterar además que para aquellos que no pudieron venir, se está retransmitiendo este acto por el portal de la Central Sindical del PIT-CNT con el apoyo de Antel, por Televisión Nacional del Uruguay, Radiodifusión Nacional del Uruguay, que además está con su estudio móvil aquí a la derecha del escenario, por M24, CX30, Radio Nacional, por la Radio Camacuá del Sindicato de los Bancarios de AEBU y por Vera TV. Le vamos a pedir ahora a la compañera Fernanda Aguirre, secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y además secretaria de Derechos Humanos y de Políticas Sociales de nuestra central sindical, que venga hasta el centro del escenario para hacer uso de la palabra. Vamos a pelear por las soluciones de los cincuentones, claro que sí, compañeros. Salud, compañeras y compañeros. Como nada del mundo nos es ajeno, tenemos que decir que nos toca un 1 de mayo con el planeta complicado. El imperialismo muestra sus garras a través de la normal que hoy lo preside en Yanquilandia. Y no tiene ningún pudor en jactarse de bombardear Medio Oriente, ni de apoyar al Estado de Israel para aplastar al pueblo palestino, que hoy tiene 1.500 presos políticos, que están en su totalidad en huelga de hambre, apoyados por un paro general en toda Palestina que solidarizada está con sus presos. Estados Unidos trata de promover la guerra en el planeta. Hoy, como siempre, los trabajadores organizados, los oprimidos, tenemos que defender la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia, el derecho a la autodeterminación y la paz, cosa que la OEA y su secretario general Almagro vienen torpedeando. Ahora vuelven de Haití las tropas que nunca debieron ir, a avasallar la soberanía de un pueblo hermano y llenarnos de vergüenza con su presencia ahí. Sabemos bien qué papel juega Estados Unidos en las dictaduras directas y encubiertas de ayer y de hoy. Sabemos bien que aún con las derechas latinoamericanas, sabemos bien que actúan con las derechas latinoamericanas para explotar a los pueblos, para arrebatar las conquistas populares y apoderarse de nuestras riquezas. Y también sabemos bien cómo coordinaron el Plan Cóndor para que masacraran a nuestros compañeros y compañeras en Uruguay y en toda la región. Tenemos memoria y queremos justicia, queremos verdad, queremos saber el destino de todos nuestros desaparecidos, de todos los gurises robados. Ni olvido, ni perdón. Tienen que pagar por cada submarino, por cada picanazo, por cada paliza, por cada violación a nuestras compañeras, por cada muerto. No podemos permitir que hoy, a más de 3 décadas de apertura democrática, generales como Mermot sigan minimizando lo que pasó y haciendo apología del delito. Seguro que a él no le violaron a la mujer ni le secuestraron al hijo. Si eso hubiera pasado, no creo que lo calificaría como un simple exceso.
El sistema judicial tiene que cumplir con su responsabilidad. Hay pedidos de procesamiento sin responder. Tienen que terminarse las chicanas de los abogados, de los represores, que enlentecen el proceso de justicia. Festejamos el procesamiento por tortura de Álvarez, porque el tiempo no salda las cosas. Los torturadores no pueden morir impunes, ni las víctimas del terrorismo de Estado sin ser reparadas. Hay que atender la recomendación del relator especial de las Naciones Unidas sobre las políticas de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado. Y se debe modificar ya la ley 18.033 para que los compañeros que están acá en la primera fila tengan la reparación que les corresponde, para que no les hagan optar entre jubilarse o ser reparados por los tormentos que pasaron. Esperamos que esto esté en proceso, que Andrés te haya llegado la recomendación del grupo de trabajo y que concretemos esta necesidad lo antes posible. Hoy los cobardes que defienden los represores siguen amenazando de muerte a los operadores judiciales y defensores de derechos humanos. Con el nombre de Comando Barneys quieren intimidar a nuestros compañeros. Entre los amenazados está Pablo Chargonia, responsable del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, donde el PIT-CNT, con organizaciones sociales, patrocinamos más de 50 causas de víctimas del terrorismo de Estado que le fueron violados sus derechos humanos. Amenazan a Francesca Lesa, madrina del observatorio, a Mirta Yance, es fiscal y directora de la Institución de Derechos Humanos, a Belera Herrera, es canciller. Mujeres valientes y comprometidas, porque estamos invisibilizadas, pero abundan en nuestra patria las mujeres valiosas y comprometidas, valientes, dignas. Hay que ver las artiguistas de la Comedia Nacional como para recordar eso nomás. Recordar a Tota, a Elena, a la marcha del 8 de marzo. Repudiamos y exigimos esclarecimiento del robo al GIAF, Grupo de Investigación en Arqueología Forense. Para defender la democracia hay que abolir la impunidad, compañeros. Por eso el 20 de mayo todos tenemos que estar en la 22ª Marcha del Silencio con la consigna impunidad, responsabilidad del Estado, ayer y hoy. La dictadura cívico-militar que nos dejó tanto sufrimiento fue para avasallar las conquistas populares y poder saquear al pueblo. Hoy aún tenemos secuelas económicas de ese periodo. La caja militar es una de ellas. Desde el cambio de la ley orgánica en 1974, los militares pueden acceder a la jubilación con 20 años de servicio. Se les computan los años de estudios como años trabajados. Se les adjudica el grado inmediato superior. Se jubilan con el 100% del sueldo y no tienen tope máximo. Los trabajadores tenemos que aportar 10 años más que ellos y nos jubilamos con menos de la mitad del sueldo. Parece que hay que emparejar un poco, ¿no? Hace 32 años de la apertura democrática y no se ha rozado el privilegio militar. En los años 60 había 12.500 efectivos y hoy hay 30.000, según la Oficina Nacional de Servicio Civil. Estamos subvencionando 400 millones de dólares. Seguro que en la educación y en la salud estarían mucho mejor invertidos. Estos derechos fundamentales deben ser priorizados. Estamos en contra de la mercantilización de la salud y la privatización de la educación. Ninguna de las dos son cosas
Ninguna de estas dos cosas son mercancía, compañeros. Son derechos y los vamos a defender. Se viene la rendición de cuentas y se debe garantizar los tiempos de debate antes de llegar al Parlamento. Queremos que las empresas del Estado sean el motor de desarrollo de nuestro país, pero eso no sucederá recortando derechos. Ni con el decreto 401, ni el decreto de esencialidad, ni con los decretos de esencialidad, que no son para salvaguardar la población, sino para coartar el derecho de huelga de los trabajadores públicos. Menos aún con el decreto antipiquetes, que recorta el derecho fundamental a la protesta en las calles de las organizaciones sociales. Exponiéndonos encima al criterio del policía a cargo de turno, en sustitución del criterio del Poder Judicial, y con el postre de poder convocar a las Fuerzas Armadas si les parece que no les alcanza con las propias. Tenemos que defender el derecho de huelga que nos quieren arrebatar el empresariado que no tiene límite en su codicia y que pretende poner a nuestro país a la altura de países que matan a referentes sociales y sindicales como práctica habitual. Claro que nos falta, pero claro que reconocemos que estamos en otra situación. Y queremos que quede claro que estamos en otra situación. Los sindicatos tenemos que pelear permanentemente para que las leyes y convenios colectivos conquistados no sean letra muerta, porque una gran parte del empresariado no respeta la totalidad de las leyes ni de los convenios colectivos. Compañeros, todavía son muchos los trabajadores salariados sumergidos. Somos muchos los 10.000 pesistas todavía. Hay mucho para conquistar y tenemos que defender las herramientas que lo posibiliten. Por eso tenemos que defender la negociación colectiva y el derecho de huelga. Hay mucho para corregir. No puede seguir campeando las tercerizaciones para precarizar el trabajo, para que los patrones en la órbita pública y privada evadan sus responsabilidades con los trabajadores. Hay muchos más siniestros y accidentes en los tercerizados que en los trabajadores contratados en forma directa. Hay un encuentro reciente de trabajadores tercerizados que van a aportar mucha información que debería ser tenida en cuenta para cambiar esta realidad que no es en beneficio de los de abajo. Hay que concretar la aprobación de la ley de insolvencia patronal y no permitir que sigan robando a los trabajadores. Hay que concretar la ley de ingreso al trabajo para personas con discapacidad. Saludo especialmente a los compañeros en conflicto y reclamamos soluciones. Saludo al SUBU, que no tiene convenio colectivo, mi querido gremio, trabajador del sector turístico, que con el 7,5% del PBI que aportamos al país, igual, el Poder Ejecutivo nos votó el sector medio en los convenios colectivos cuando los empresarios no nos quisieron dar ni el boleto. A los compañeros de INUMED que están en conflicto, a los compañeros judiciales que no han llegado a un acuerdo y esperan soluciones, a los compañeros de la empresa Polo que vienen resistiendo hace 70 días, a los compañeros de la Especia que están en custodia de los bienes para tratar de mantener la unidad productiva, y a los compañeros del grupo Seu Pedro Bandera Lima de Utaá, que quieren tierra para trabajar y llevan más de 50 días acampados frente al Palacio Legislativo, en espera de soluciones. Apostamos a que se abran los espacios de negociación necesarias para encontrar soluciones. Nuestro país es hermoso, pero hay muchos postergados. Queremos empleo de calidad, queremos trabajo digno. Nunca nos reclamaron nada, nunca nos regalaron nada.
y hoy no será así tampoco. Así que, compañeros, compañeras, a las calles, a conquistar lo que nos falta, a agarrar las postas a las mujeres, que no somos pobrecitas. Hemos tenido siempre un lugar protagónico en la lucha de nuestros pueblos y hoy no puede ser distinto. A agarrar la posta, a agarrar las banderas que nos dejaron los viejos luchadores. Son muchos los referentes que nos dejan el ejemplo. Arriba los que luchan y hasta la victoria siempre, compañeros. Agradecemos a la compañera Fernanda Aguirre de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT por sus palabras. Invitamos ahora, en la parte final de nuestra parte oratoria, al secretario de Prensa y Propaganda de nuestra central sindical, secretario general del Sindicato Único de las Telecomunicaciones UTEL, compañero Gabriel Molina. Salud, compañeras y compañeros. A 131 años de los mártires de Chicago, a 100 años del fallecimiento del poeta obrero José Enrique Rodó, que dentro de tantas cosas nos legó una de las frases más hermosas que acuñó el movimiento obrero uruguayo: el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos. El trabajador asociado es dueño y señor de su destino. Y eso es lo que ha marcado el derroteo del movimiento sindical uruguayo. El año pasado se nos fue nuestro querido compañero Hugo Pereira, militante y dirigente sindical de la UNRWA. Compañero que nos dolió muchísimo la pérdida. Compañero joven, con mucho por quedar. Hoy le decimos que acá estamos para continuar esa lucha. En febrero, lamentablemente, se nos fue un querido compañero. Un compañero que nos enseñó a discutir hasta en lo más duro. Pero que ya cuando la discusión venía mal encaminada, nos decía: pará, guacho, pará un poquito y hablemos. Nuestro querido José María Franco, el Rata, fundador de la CNT, fundador de la pesca, luchador entrañable del movimiento sindical uruguayo, en el exilio, defendiendo la unidad de la clase obrera internacional. Hoy te decimos: Rata, acá está tu clase obrera, acá están tus hijos, lo mejor del pueblo uruguayo. Salud, salud, hermano, y gracias por habernos enseñado, gracias por habernos acuñado, gracias por habernos pegado, gracias por habernos sacado del boliche, gracias por querernos. Salud, Rata, salud. Está bravo, compañeros. Son muchas hojas, tranquilo, que no es tanto. Simplemente para ayudarme. Ya las compañeras que lo han precedido han manifestado con mucha claridad un montón de cuestiones. Pero no por eso nos parece importante no volverlas, por lo menos, a mencionar. Estamos en un momento muy complejo en el mundo. Estamos a punto de que este hombre, empresario, presidente de los Estados Unidos, representante de los grupos armamentistas en el mundo, nos lleve a la guerra. Es increíble la manera que ha manoseado los grandes medios de comunicación un tema tan importante para la humanidad. Envió la madre de todas las bombas, donde su resultado fueron niños y jóvenes muertos, hombres y mujeres adultos también, porque supuestamente habían utilizado
armas químicas en Siria. No encontraron ni un frasquito de agua oxigenada. El único resultado fue cientos de niños masacrados por la mal llamada madre de todas las bombas. Los titulares de los medios de comunicación fueron, pero no era nuclear. O sea, quedemos tranquilos, que como no era nuclear, puede seguir tirando lo que quiera. Desde este país, desde este rinconcito del planeta, desde este Uruguay querido, donde la clase obrera uruguaya ha dado lo mejor de sus hijos en defensa de las instituciones democráticas, donde ha dado lo mejor de sus hombres y mujeres en defensa de la democracia, donde hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros en defensa de las empresas públicas, en defensa de los derechos humanos, por verdad y justicia. Desde acá, al grito de proletarios del mundo, unidos, un llamado a la paz en el mundo, y a que los pueblos, en un diálogo pacífico, diriman sus controversias, sin ningún tipo de injerencia. Fuera, yanquis de América Latina, nuevamente, fuera, fuera, fuera. Y en ese contexto es que en el mundo los trabajadores, en un espacio tan importante como este, en un escenario internacional, en lo que nosotros denominamos un paro internacional, este día no es solamente de festejo, es un día de lucha. Y por más que algunas empresas nos inviten a comer el chorizo más grande, hoy decimos que acá está presente la clase obrera uruguaya, conmemorando a esos mártires, reivindicando las 8 horas de trabajo, el 18 actos que se vienen haciendo en todo el país, en cada rincón de Uruguay. Hay actos este día. La defensa del trabajo de calidad y las distintas formas de promover políticas productivas e industriales y políticas activas de empleo. En esta línea se tienen que ubicar las grandes líneas de trabajo en este año. Por supuesto que saludamos algunos aspectos que de alguna manera intentan paliar la situación de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que producto del cierre de sus fuentes laborales se quedan sin trabajo. Saludamos el seguro del paro especial, que de alguna forma contemple dicha situación. Pero la solución tiene que ser muy otra y muy distinta. Tenemos que llamar a un diálogo nacional. Los trabajadores nos estamos reclamando para ver la situación de cada una de las industrias, para ver los empresarios que están de vivos y que están mal acostumbrados y que ahora quieren llevar una denuncia a la OIT, pegándole a la única herramienta que tienen los trabajadores para negociar cara a cara con empresarios que siguen sosteniendo que el mejor sindicato que hay es aquel que no existe. Y en estos consejos de salario le hemos arrancado las 8 horas para el trabajador rural, le hemos arrancado mejores salarios, hemos mejorado el salario mínimo nacional, hemos mejorado las condiciones de trabajo. Pero vamos por más. Pero no es que vayamos por más por el hecho de que somos totalmente inoportunos o queremos ir por más porque sencillamente es algo que nos sale de adentro. No, es que en base a los grandes cambios que en este país existieron a partir de 2005 a la fecha, donde grandes conquistas los obreros organizados hemos tenido hasta el momento, creemos que es momento de defender todo lo que hemos tenido, pero también hay que construir avances. Si no, el estancamiento trae un profundo retroceso. Cuando muchos por ahí
están esperando que esto acontezca en nuestro Uruguay. El imperialismo, en una clara contraofensiva, ha tirado por tierra gobiernos electos democráticamente. Los titulares de la prensa nunca nombraron el golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, electa legítimamente por los brasileños. No dijeron absolutamente nada. Decían que le habían practicado una cuestión parlamentaria, el impeachment famoso que hasta complicado decir es, por el simple hecho de que le habían encontrado con actos de corrupción. No le encontraron absolutamente nada y sin embargo, el 99% de los parlamentarios que levantaron la mano están todos en cana por corruptos. Incluso Temer va a caer ahora. Nadie dice absolutamente nada. La OEA tampoco, por supuesto. ¿Qué va a decir la OEA? Si se ha dedicado permanentemente a atacar a Venezuela. Ayer recibíamos imágenes donde fueron realmente atacados y reprimidos. Es un hecho lamentable. Cientos de trabajadores que se manifestaban en Brasil contra los recortes salariales, contra el aumento de la edad de jubilación impuesto por el gobierno dictatorial de Brasil a través de su presidente Temer. La violencia ejercida por los militares contra cientos de trabajadores fue criminal. Y no fue en Venezuela, fue en Brasil. Nadie dijo absolutamente nada. Por supuesto, la OEA menos. Guatemala y Honduras mueren todos los días cientos de dirigentes sindicales y militantes de izquierda. En México, cientos de estudiantes han desaparecido, asesinados vilmente. Otro tanto de dirigentes sindicales y dirigentes y militantes de izquierda. Lo mismo en Colombia. En Argentina está detenida una representante de los indígenas. Han reprimido a los maestros con gases lacrimógenos. Nadie dice absolutamente nada. Claro, ¿qué puede decir la gran prensa? Si la gran prensa está parada en otro lado distinto a los intereses populares y a las grandes mayorías en el Uruguay. Para nosotros es fundamental construir alternativas distintas. Nos duele el mundo, nos duele América Latina. Llamamos a la unidad de todos los trabajadores en América Latina para enfrentar al imperialismo que no desapareció, que se podrá maquillar, que podrá caer más simpático, pero que utiliza otras formas, pero que existe. Es una clara contraofensiva contra los pueblos que pelean por su legítimo derecho a elegir su derrotero. La defensa de la libre autonomía de los pueblos por elegir su camino. La lucha de los palestinos por defender su independencia y por su reconocimiento. ¡Viva la justa lucha de los palestinos por su reconocimiento! ¡Viva! Estamos en un año donde la ley del presupuesto apareció nuevamente y rendición de cuentas. En el presupuesto anterior, el gobierno se había comprometido con 8.000 millones de dólares de inversión con fondos públicos. Sin embargo, en los 2 primeros años, los avances de dicha inversión han sido muy escasos. Por ende, proponemos que se aceleren los procesos de inversión pública comprometidos y que se oriente la inversión hacia sectores y rubros estratégicos para el desarrollo productivo del país. El fortalecimiento de las empresas públicas en estos momentos es fundamental para la reactivación de la economía, para el desarrollo de la industria nacional y para el fomento del trabajo legítimo, para terminar con las tercerizaciones de la mano de obra y para que exista trabajo real y cierto en este país. Para eso la aprobación de una ley que atienda a las necesidades de nuestros compañeros tercerizados que forman parte del movimiento sindical es importante en estos momentos. ¿Cómo nos vamos a defender nuestras empresas públicas? Las defendimos cuando se intentó privatizar por distintas formas y por distintos mecanismos.
las defendemos hoy porque las consideramos importantes para el desarrollo del país. ¿Ustedes creen, compañeras y compañeros, que si Antel no existiera, existiría un plan Ceibal? ¿Hubiera existido un Universal Hogares? ¿Hubieran tenido acceso a Internet todos los gurises de nuestro país, a pesar de que su nivel económico y social sea muy débil aún y que tenemos que defenderlos? Por supuesto que no. Si no existiera Antel, no tendríamos esa posibilidad. Claro que la defendimos, claro que la defendemos y claro que la vamos a defender, porque son realmente las industrias que el pueblo uruguayo tiene, que el Estado tiene para acercar y acortar las diferencias que existen hoy a nivel de inclusión social. No son solas y meramente herramientas para controlar la inflación. Son procesos productivos del Estado que hay que utilizarlos para eso, para beneficio de la sociedad, para beneficio de los más humildes, pero también en apoyo a un país que tiene que seguir creciendo en soberanía y en patrimonio. Y eso es el data center de Antel, eso es el cable submarino, y eso es tantas otras cosas que nuestras empresas públicas vienen haciendo. Por algo las defendimos y por algo el pueblo uruguayo le dijo que no a los intentos privatizadores. Estaremos atentos ante cualquier ataque que tenga, no importa quién lo intente hacer, las vamos a defender porque son del pueblo uruguayo, de ningún gobierno, son nuestras empresas públicas. En materia de promoción de empleo de calidad, si bien en los últimos 12 años el salario real creció un 56%, todavía hay 370.000 asalariados que ganan menos de 15.000 pesos por 40 horas de trabajo semanal. Por lo tanto, nos parece necesario avanzar en algunas medidas que permitan superar la precarización de un amplio sector de trabajadores. ¿Quién puede hoy vivir con 12.265 pesos por mes? Por tanto, ahí también hay que tomar medidas concretas y ahí hay que tender una mano para que aumente el salario mínimo nacional y para que los trabajadores sigamos avanzando en lo salarial. ¿Saben por qué? Porque el romper las pautas salariales que el año pasado existían, la rigidez que el Poder Ejecutivo tenía a la hora de negociar y que el actual Poder Ejecutivo después flexibilizó, permitió que en cadena cientos de trabajadores firmaran consejos y acuerdos salariales, algunos con el 100% de la inflación, otros por encima, pero algunos que aducían que si aumentaban en ese sentido iban a provocar un aumento en la inflación. ¡Oh, qué casualidad! Aumento de salario y bajamos la inflación. Hoy, Poder Ejecutivo, le vamos a decir que para que la inflación siga bajando más y mejor, aumento de salario entonces. La lucha en defensa de la negociación colectiva, tema fundamental para seguir construyendo y seguir avanzando. Es claro que los empresarios están muy molestos. Es claro que están tan molestos que están amenazando con denunciar los consejos de salario y el legítimo derecho a huelga en la OIT. Pero claro que están molestos y todavía ellos siguen pensando que el mejor sindicato es aquel que no existe. Y todavía están molestos porque el movimiento sindical uruguayo hoy tiene más de 450.000 trabajadores y trabajadoras organizadas en nuestros sindicatos, reclamando salario, reclamando respeto a los trabajadores y trabajadoras en este país. Pero también es cierto que los trabajadores públicos hemos tenido dificultades a la hora de la negociación. Y también es cierto que nuestros compañeros de la mesa sindical combinadora de entes, después que se firmó un acuerdo, hasta el momento no se ha respetado. Y una partida que cobran casi el 80% de trabajadores de las empresas públicas, hay un 20% que no lo cobra por porfiadez del actual
Ministerio de Economía y Finanzas. Y con todas las palabras, a respetar lo que se acordó y la plata es de todos, no puede seguir sosteniéndose esta inequidad entre los trabajadores. Pero no somos tontos. No nos vamos a subir a cualquier carro. Vamos a defender la negociación colectiva para mejorarla. Vamos a defender la herramienta que se estableció a partir de 2005, que permitió que miles de trabajadores y trabajadoras de este país mejoraran su salario. Y le vamos a decir a esos empresarios que están muy desesperados por ir a denunciar a la OIT, que lo que están denunciando es al pueblo uruguayo. Por tanto, el pueblo uruguayo y los trabajadores organizados vamos a defender en la calle la negociación colectiva. Y vamos a ir a la OIT también a defender el legítimo derecho a huelga consagrado por la Constitución de la República. La reforma de salud significó un avance sustantivo en la protección social de personas que acceden por FONASA, pero creemos que es importante seguir avanzando en eso. Para nosotros, la salud no es una mercancía, es un derecho humano. Por lo tanto, hay que sentarse en un gran espacio de diálogo nacional, donde estén los trabajadores organizados en la salud, donde estén los empresarios y donde esté el gobierno para buscar salida a este tranque que estamos teniendo, que el único resultado es que los dueños de las mutualistas privadas se enriquezcan sus bolsillos a costilla de la salud de los trabajadores, de las trabajadoras y de nuestros hijos. Por tanto, a sentarse, a discutir, a hablar y a buscar soluciones a un problema que es de todos, no solamente nuestro. Hay que seguir avanzando en la reducción de los tickets y en las órdenes del sistema mutual. Han bajado, sí, claro que sí, pero aún son un factor de restricción para atenderse de muchos uruguayos. Por tanto, creemos fundamental en esto, sentarse a hablar de estos problemas y buscarle una solución definitiva. Avanzar en materia de viviendas sí será importante en estos momentos. No solamente en lucha por la implementación del programa de vivienda sindical como una herramienta más, sino destrabar en el Ministerio de Vivienda que se deje de embromar y que otorgue los terrenos y los permisos para que nuestros compañeros y compañeras puedan seguir construyendo una salida alternativa a un problema de la vivienda que le toca a cientos y cientos de uruguayos y de uruguayas, trabajadores y trabajadoras. En materia educativa, ya lo dijo nuestra compañera Elvia Pereira, el 6% del PBI del presupuesto para la educación, sino que tiene que avanzar en contenidos sustantivos. En Uruguay, la educación pública ha cumplido un papel relevante en los procesos de integración y movilidad social, en la formación cívica, y se ha constituido a sí mismo como uno de los sistemas de prestación social más universal, pese a la escasa inversión en recursos a lo largo de la historia. Es impensable abordar esta problemática sin la participación de toda la comunidad educativa, especialmente del cuerpo docente y de los sindicatos de la educación. Hay que avanzar en algunas cosas, como es justamente el impuesto al patrimonio. Lo voy a leer tal cual. Tiene en Uruguay una recaudación muy baja, solamente el 5,2% del total de la recaudación de la DGI, y tantas exoneraciones que las mismas superan lo que se recauda. Mientras que esto pasa en el país, los impuestos a la riqueza acumulada se utilizan en otras partes del mundo y son defendidos por académicos de renombre internacional. Si a esto le sumamos que la tasa de cambio patrimoniales es muy baja, que no existe impuesto a las herencias, podemos concluir que en Uruguay la imposición al capital es muy baja y desproporcionada en relación a los impuestos al trabajo. Por lo tanto, hay que avanzar en esto y que pague más quien tiene más, que empiecen a pagar las grandes ganancias en este país y los grandes empresarios que se han llenado de riqueza
en seguridad social, el reclamo de la central de trabajadores. Es claro que tenemos que terminar con el fin de lucro promovido por las AFAP. Las AFAP se tienen que terminar en forma definitiva. Pero también al Parlamento le decimos que se tiene que aprobar en forma inmediata el proyecto de ley presentado en el último Consejo de Ministros por el PIT-CNT para una solución a nuestros compañeros cincuentones. Se tiene que aprobar en forma inmediata. El Sistema Nacional de Cuidados, atendiendo especialmente la situación de las mujeres trabajadoras, las cuestiones de la seguridad, apostando a las experiencias de convivencia democrática. Para todo esto, la realización de instancias que permitan profundizar la elaboración de propuestas concretas y que esto realmente sea una solución para trabajadores, trabajadoras y para las personas de tercera edad que de alguna forma lo necesitan. En ese contexto en el cual habíamos hablado, nos parece importante resaltar algunas leyes y convenios a impulsar en el Parlamento Nacional. Ley de Fondo de Garantía de los Créditos Laborales frente a la insolvencia patronal. Está en trámite parlamentario. Promovemos la creación de un Fondo de Garantía de los Créditos Laborales ante la insolvencia del empleador, quiebra, vaciamiento empresarial, fuga de los dueños, etcétera, el que sería administrado por el Banco de Previsión Social. El fondo tiene como propósito asegurarle al trabajador el pago de aquellos rubros de carácter salarial que legítimamente le pertenece y que se ve impedido de cobrar. Ley que posibilite la inserción laboral en el sector privado para personas con discapacidad. Se tiene que aprobar la ley de empleo para personas con discapacidad ya. Hay que corregir la ley sobre nocturnidad. Actualmente la ley establece 2 requisitos para que se genere el derecho a la compensación por trabajo nocturno. Que el trabajo se desarrolle entre las 22 horas y las 6 de la mañana y que sea como mínimo durante 5 horas continuas. Promovemos que la compensación sea en todo horario, sin la exigencia de trabajo de 5 horas continuas, así como la ratificación de los siguientes convenios internacionales. Convenio número 158 sobre terminación de la relación de trabajo. Promovemos la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo número 158 sobre terminación de la relación de trabajo. El mismo prevé que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad, su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Convenio 171 sobre el trabajo nocturno. Se promueve la ratificación del Convenio Internacional de Trabajo número 151 sobre trabajo nocturno. Protocolo de actuación de 2014 sobre el Convenio número 29 sobre trabajo forzoso. El protocolo es un instrumento jurídicamente vinculante que exige a los estados adoptar medidas de prevención y protección y emprender acciones jurídicas y de reparación para dar cumplimiento a la obligación del convenio de poner fin al trabajo forzoso. Para todo esto es necesario promover a lo largo y ancho del país una campaña de sindicalización que permita, por un lado, un crecimiento global en la cantidad de afiliados y, por el otro, un despliegue específico que permita hacer crecer y desarrollar los sectores de más complejidades para la organización: forestales, asalariados rurales, domésticas, sectores de la pequeña probidad. También son nuestros compañeros y también forman parte del movimiento sindical. Por último, le exigimos a la justicia, en forma inmediata, que ante el hecho más luctuoso que nuestro movimiento sindical sufrió en octubre del 2016, donde perdieron su vida en forma indecente, producto de un patrón irresponsable, 3 hijos de este movimiento obrero
que murieron incendiados en una fábrica de cohetes y que nuestro movimiento sindical lloró y llora en este momento. Le exigimos a la justicia que resuelva en forma inmediata esta situación. Saludamos la justa lucha de nuestros compañeros y compañeras de La Especia. Saludamos la justa lucha de nuestros compañeros de Tiempo. La justa lucha de nuestros compañeros de UTA. La justa lucha de nuestros compañeros de Imprenta Polo, que a solicitud del sindicato de los gráficos tomamos el tema, hablamos con el dueño de la imprenta y hoy podemos decir que la imprenta está funcionando y que todos los afiches de esta pegatina que sacamos y todo el material se hizo con los compañeros de Imprenta Polo. Por tanto, saludamos a los compañeros gráficos, filial del PIT-CNT, único movimiento sindical en el Uruguay. Saludamos a los compañeros de Sucra, nuestros compañeros de carga y ramas afines, que siguen peleando para que se les reconozca el trabajo y se les respete las condiciones de trabajo. Saludamos la justa lucha de nuestros compañeros de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Saludamos la justa lucha de los trabajadores en el mundo, en un planeta en el cual se dirime entre la guerra y la paz, en un planeta en el cual se dirime o socialismo o barbarie. Y de acá decimos socialismo, no queremos barbarie. ¡Viva la clase obrera internacional! ¡Viva el proletariado internacional! ¡Vivan los pobres del mundo! ¡Viva la clase obrera uruguaya! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva el pueblo uruguayo! ¡Sí a la paz! ¡No a la guerra! ¡Salud, compañeros! Agradecemos las palabras del secretario de Prensa y Propaganda de nuestra Central Obrera, Gabriel Molina, al cerrar la parte oratoria de este nuevo acto del Día Internacional de los Trabajadores. Les agradecemos a todos ustedes vuestra presencia y los esperamos como siempre para una próxima actividad el año que viene. Salud, trabajadores y trabajadoras. Agradecer también, por supuesto, a todos los medios de comunicación que estuvieron transmitiendo en directo este acto de la Central Sindical. Primero los compañeros del portal del PIT-CNT, que a través de internet y con el apoyo de Antel lograron transmitir el acto para todos. A Televisión Nacional del Uruguay, que con su móvil también aquí en directo llevó las imágenes. A Radiodifusión Nacional del Uruguay, que llevó el audio de todo lo que está pasando y que continúa con la transmisión, con el estudio móvil aquí en la Plaza 1 de Mayo, AM24, CX30, Radio Camacuá de AEBU, Avera TV y a la radio comunitaria de Barros Blancos, El Espejo. Decirles también que la cadena de nuestra central sindical se estará emitiendo hoy a las 19 horas. Efectivamente, por espacio de 10 minutos, cadena nacional de radio y televisión de la Central Obrera. Salud, compañeros y compañeras, hasta el año próximo.